¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, en una semana muy pero muy especial, donde se espera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional postergado por discusiones de último momento que te vamos a contar en exclusiva. Va a estar con nosotros Germán Martínez, el jefe de bloque, ahí lo están armando a Germán, del Frente de Todos en la Cámara Baja. Todavía no está prendido el micrófono, le pido a Germán por sí o por no, para arriba o para abajo el dedo, si sabemos cuándo va a entrar el proyecto a la Cámara de Diputados. Pago por ver. Bueno, en instante vamos a estar hablando con Germán Martínez sobre el proyecto que tiene que ingresar o que presuntamente tiene como cámara de origen a la Cámara de Diputados. Y tenemos equipo completo. Otra vez está Pablo Ibáñez, está Estefanía Pozo y está Gabriel Morini con nosotros. Así que ya le pido a Pablo Ibáñez que me cuente con qué vamos hoy. Vamos a hacer la matemática del Congreso esperando el proyecto, pero además con mucho ruido, con muchas miradas, con muchas posiciones, con muchas críticas en algún lado y mucha intriga, sobre todo a partir de lo que se generó con el tema del borrador. Vamos a ver si efectivamente se concreta y cómo es el número que hoy está administrando el gobierno respecto a la votación. Estefi. La matemática de las diferencias a esta hora entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que todavía retrasa un poquito algunos de los anuncios y los envíos. ¿Cuáles son esas diferencias y los números de esas diferencias? Bueno, atado al borrador, pero también sustentado por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, se reedita esta pelea con el Poder Judicial precisamente por uno de los ítems que aparentemente contendría el acuerdo, que es retocar los regímenes especiales de jubilaciones. Ahí, obviamente, se generó muchísimo ruido dentro del Poder Judicial porque había sido una ley modificada en el 2020 por esta gestión. Y ahí entonces empezaron a aparecer algunos problemas y algunas reacciones que después vamos a contar en detalle cuál es el fondo de la discusión. En instantes entonces todos los temas con Pablo Ibáñez, Estefanía Pozo y Gabriel Morini, pero tenemos que hablar también de algunas cuestiones que derivan de dónde se están poniendo las miradas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tienen que ver, después de la renuncia de Máximo Kirchner, con la Cámara de Diputados. A partir de la renuncia del jefe de bloque, la Cámara de Diputados parece ser el lugar donde van a estar todas las miradas. De hecho, por eso vamos a estar hablando con Germán Martínez, el jefe de bloque del oficialismo, en instantes. Antes de ir hacia el Senado, antes de contarles qué es lo que está pensando hoy Cristina Fernández de Kirchner, quiero compartir con ustedes algo que se dio y que adelantamos en la pantalla de C5N, que tiene que ver con un encuentro por los 121 años de Comodoro Rivadavia, en el que coincidieron Máximo Kirchner, Guado de Pedro y Sergio Massa. Había alguna especulación después de la renuncia del jefe de bloque que la relación entre Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados había quedado deteriorada. Quiero compartir con ustedes una de los pasajes del evento hoy en Comodoro Rivadavia, que los tiene como protagonistas secundarios, pero donde nosotros hicimos foco, a Máximo Kirchner y a Sergio Massa. Identifica en la historia de nuestros pioneros y nuestras pioneras. Muchas gracias a cada uno de los que hoy nos está acompañando. Valoro desde el corazón el acompañamiento de cada uno de los intendentes de cada una de las ciudades. Esta sintonía que se ve tiene un antecedente. El fin de semana previo a que Máximo Kirchner presentara la renuncia, Massa había ofrecido ser el miembro informante del oficialismo para sacar los focos de la figura del entonces jefe de bloque, porque sabía y conocía el malestar que tenía Máximo Kirchner con la negociación que estaba llevando adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Esto era en parte una respuesta a un vínculo sólido, ya uno podría decir a esta altura, y que había tenido como un episodio inmediato, que era una conversación que había suturado Máximo Kirchner con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que estaban coléricos por la postura que había tenido Massa frente a las reelecciones. Es decir, este tándem de apoyo mutuo no se lesionó después de la renuncia del jefe de bloque. Esto vamos a estar hablando en instantes con Germán Martínez, el jefe de bloque del oficialismo. Pero los ojos se depositan en el Senado justamente por la falta de información que hay en la Cámara Alta. Miren, en la semana hablé con 2 gobernadores y 3 senadores de 2 dispositivos políticos diferentes, obviamente.
Y mi sorpresa no tenía que ver con las reservas que manifestaban quienes forman parte del kirchnerismo, sino que estos dos gobernadores, que uno los podría englobar en lo que es el peronismo no kirchnerista, tenían muchas reservas y muchas dudas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no por un tema de repente, y esto lo digo con mucho respeto, pero es una cuestión que se da habitualmente, de estructural, de proyecto de país, sino porque no quieren perder sus provincias. Y el argumento era que con ese sendero fiscal y con el apretón monetario que va a exigir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, había muchas chances que estos gobernadores perdieran sus provincias porque a sus segundos, dicen ellos, uno no tiene por qué desconfiar de la información que manejen en términos políticos y no se publica, los tienen muy cerca. Entonces ya las reservas no es solamente del kirchnerismo, sino también de algunos gobernadores que no forman parte del dispositivo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si la preocupación es el sendero fiscal y el apretón monetario, lo que preocupa no es la letra chica, sino lo que se conoce. Entonces, volvemos a grado cero. Lo que preocupa y lo que fastidia es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y no el revoque fino o más o menos fino que trascendió durante el fin de semana. Porque lo único hasta el momento que puede generar sorpresas en cuanto a la letra chica tiene que ver con el tema tarifario. Por varios motivos, pero uno de ellos tiene que ver con las condiciones internacionales. En instante le vamos a mostrar un video de Vladimir Putin con su director de inteligencia exterior, muy singular y muy representativo de cómo se oficia el manejo del poder en algunos lugares. Ahora, lo que pasaba del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a tarifas se descalibró con algunas situaciones vinculadas a los precios internacionales, a las condiciones climáticas, incluso uno podría pensar si se desata la guerra de Rusia y de Ucrania. Entonces, la propuesta que elevó el gobierno y que está negociando y que entienden en Casa Rosada que a más tardar la semana que viene, quieren que sea el fin de semana, pero entiende que no van a llegar, se materialice, tiene que ver con que el primer decil, es decir, quienes más plata ganan, paguen la tarifa completa. Es decir, que la carga de la eliminación de subsidios caiga 100%, 100% me refiero a esto de la tarifa plena, sobre quienes la pueden enfrentar. Y luego, un sendero que vincule aumentos de tarifas con ingresos para el grueso de la población. Y por supuesto, para el 40% de la Argentina que tiene problemas para llegar a fin de mes, se mantiene el subsidio a la tarifa social. ¿Por qué es importante esto? Porque la preocupación que tienen algunos sectores dentro del Frente para la... miren el fallido, del Frente de Todos, y el ejemplo que ponen tienen que ver con el 2001 y la recuperación posterior, primero por el gobierno de Duhalde y la consolidación y el crecimiento con el gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Y obviamente, indiscutiblemente, cómo se saca de encima Kirchner al Fondo Monetario Internacional. Incluso en el acuerdo con el fondo con un estudio sobre la factibilidad de la banca pública, que hoy hubiera sido un escándalo. Claro, Kirchner tenía plafón político, construcción de la agenda, reservas en el Banco Central y una región que lo acompañaba. Ninguna de esas cosas tiene el gobierno nacional. En la única que no es responsable es en la última, porque no puede determinar quién puede ganar o no en los países vecinos. Ahora, el problema o la diferencia con eso es que en aquel momento el 2001 estaba atrás y hoy el 2001 está adelante. Ahí hay una diferencia sustancial sobre la lectura que me hacía uno de los senadores con los que hablé la semana pasada. Y por último, lo interesante de esto es que la bronca, el enojo, el fastidio, tiene también una carga simbólica que en esta falta de construcción y de plafón político que decimos que tiene el gobierno no se considera. Es decir, no es lo mismo para dejar testimonio, y esto es algo que lo tiene que entender quien quiera entender los resortes de poder de la Argentina al dispositivo por excelencia que manejó los resortes de poder de la Argentina en los últimos 20 años, que es el kirchnerismo, que es la cuestión de dejar testimonio. Es decir, no es lo mismo una reestructuración con el Fondo Monetario Internacional, y esto va completamente al margen de lo que uno piense, en este caso quien les habla,
que una refinanciación o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si no se llega a cumplir y llega a haber un problema severo, cambiario, económico, social, ya no puede el peronismo decir este es el acuerdo de Macri, porque este es nuestro acuerdo. Podría decir tranquilamente Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, o más aún, podría decirle la oposición al oficialismo. Se da una situación interesante en esto, y ya me voy a la mesa, que es que todos especulan sobre qué podría llegar a votar o cómo podría llegar a manejar Cristina Kirchner el Senado. Está claro que, y esto lo dice cualquier persona que entorne a la vicepresidenta, si hay alguien que no quiere el default en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Claro, ¿qué dicen en el entorno de Cristina? Acá no estamos hablando acuerdo o default, estamos hablando acuerdo o mejores negociaciones. Al margen de esto, que es una postura que determinará la vicepresidenta cuando lo considere pertinente, hay un dato que podemos aprovechar a partir de hoy, que tiene que ver con que es probable, no es seguro, pero es probable, que si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional arranca más o menos el 2 de marzo, como adelantó Pablo Ibáñez, tal vez unos días antes, después quiero decir esto del discurso del presidente, pero puede ocurrir antes, en la Cámara Baja, es posible que llegue al Senado, depende cuánto se demore la discusión, entre el 13 y el 18 de marzo. Esa es la fecha donde Alberto Fernández va a estar en una nueva gira y la tendrá Cristina Kirchner como presidenta de la República, es decir, no va a estar presidiendo el Senado. Entonces tal vez se dé la singularidad que el peronismo vote un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la presidenta del cuerpo no lo esté presidiendo, sino que esté presidiendo la República Argentina y no tenga que intervenir en esa discusión que es tan delicada, fundamentalmente, según todos los sondeos, para el núcleo duro, para el votante más fiel y más rígido de Cristina Fernández de Kirchner.